Imagina un lugar donde el cielo se oscurece sin aviso, donde las brújulas enloquecen y los barcos desaparecen sin dejar rastro. Un lugar donde la ciencia tropieza y los misterios se multiplican. Es un triángulo en medio del océano que ha cautivado y aterrado a la humanidad durante siglos. Pero, ¿qué es lo que realmente se oculta en las profundidades del Triángulo de las Bermudas? ¿Es solo una combinación de coincidencias y fenómenos naturales? ¿O estamos ante un enigma que desafía todo lo que conocemos? Hoy nos adentraremos en sus misterios más oscuros, pero cuidado, lo que descubramos podría cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo. Exploremos juntos, especial 100 suscriptores. El Triángulo de las Bermudas es una región del Atlántico Norte delimitada por 3 puntos: Miami, las Islas Bermudas y San Juan, Puerto Rico. Dentro de este vasto triángulo imaginario, que abarca aproximadamente 1.3 millones de kilómetros cuadrados, ocurren fenómenos extraños que han desconcertado a navegantes, pilotos y científicos por décadas. La noche del 11 de octubre de 1492, las aguas del Atlántico estaban tranquilas y la tripulación de Cristóbal Colón avanzaba hacia lo que posteriormente sería un nuevo mundo. Pero esa noche algo inusual ocurrió. Colón, siempre atento a las señales del cielo, notó que las brújulas de sus barcos comenzaban a comportarse de manera errática. Las agujas, que debían apuntar siempre al norte, ahora parecían desorientadas, moviéndose de un lado a otro sin razón aparente. Pero lo que realmente dejó a la tripulación sin aliento fue la visión de una extraña luz en el horizonte. No era una estrella ni un reflejo en las olas. Colón la describió como una llama que ascendía y descendía, como si danzara en la distancia, solo para desaparecer en la oscuridad del océano. Nadie podía explicarlo, y el miedo comenzó a propagarse entre los marineros. ¿Qué es esa luz? ¿Un presagio? ¿Un aviso de lo que estaba por venir? Colón, un hombre de fe y ciencia, no sabía que esa noche había marcado el primer encuentro documentado con el misterio del Triángulo de las Bermudas. Un enigma que siglos después seguiría desconcertando a exploradores y científicos por igual. Pero antes de sacar conclusiones, exploremos los primeros casos que cimentaron la leyenda, porque si hay algo que queda claro es que dentro de estos límites la lógica y la razón a menudo no encuentran refugio. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones TBM Avenger despegaron de la base naval de Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento rutinaria. El tiempo era claro y los pilotos, aunque jóvenes, tenían experiencia. Sin embargo, algo extraño sucedió. Desde la base de Fort Lauderdale, el operador de radio ajusta la frecuencia. El cielo sobre el Atlántico se oscurece rápidamente y la tensión se siente en cada palabra que llega por las ondas de radio. FT-28, aquí torre de control, repita su posición. Aquí teniente Taylor, torre de control, no sé dónde estamos. Mis 2 brújulas están rotas. Creemos estar cerca de las Islas Bimini, pero nada es seguro. El terreno es discontinuo. Taylor, líder de escuadrón FT-19, compuesto por 5 bombarderos TBM Avenger, había volado sobre el Atlántico siguiendo lo que pensaba era la ruta correcta. Despegó junto con su escuadrón a las 14:10 del 5 de diciembre de 1945, con la misión de realizar un ejercicio de bombardero en los bancos de arena de Hen and Chicken. Todo parecía normal hasta las 15:40, cuando comenzaron los problemas. Aquí Teniente Cox. Teniente Taylor, intenta dirigirte hacia el sol, al norte. Eso te llevará de vuelta a Fort Lauderdale. Cambio. Taylor dudaba. Las lecturas de las brújulas no tenían sentido y la incertidumbre lo dominaba. Durante la revisión previa al despegue, se descubrió que los aviones carecían de relojes, a pesar de que se esperaba que cada miembro de la tripulación llevara su propio reloj. Esto complicó aún más las cosas. Sin embargo, el verdadero desafío era la creciente confusión y desorientación.
Aquí Teniente Taylor. Nos dirigimos a 030 grados durante 45 minutos. Luego, giraremos al norte para asegurarnos que no estamos sobre el Golfo de México. Pero el plan se desmoronaba. A medida que el tiempo pasaba, el sol comenzaba a ponerse y las transmisiones se volvían cada vez más ininteligibles. La climatología no ayudaba y las ondas de radio se llenaban de estática. Aquí Teniente Taylor. No hemos volado lo suficiente hacia el este. Demos la vuelta y volemos al este nuevamente. Un silencio angustiante llenó el aire, interrumpido solo por el sonido de las hélices y el crepitar de la radio. La tripulación del FT-28 sabía que su combustible se agotaba rápidamente. Aquí Teniente Taylor, Aquí Teniente Taylor, equipo, escuchen. Mantengan todos los aviones cerca. Tendremos que amerizar si no encontramos tierra. Cuando un avión tenga menos de 10 galones de combustible, bajaremos todos juntos. Pero lo más importante es que debemos... Eran las 18:20 y esas serían las últimas palabras claras que se escucharían del vuelo FT-19. La última señal, apenas inteligible, se captó a las 19:04. La base aérea perdió contacto y nunca más se supo del escuadrón. 3 aviones fueron enviados en su búsqueda. Un hidroavión despegó para guiarlos de vuelta a tierra. Más tarde, 2 Martin PBM Mariners se unieron a la misión, pero uno de ellos, el PBM 59225, se perdió sin dejar rastro después de despegar de Banana River. Lo último que se supo fue la llamada rutinaria a las 19:30. A las 21:15, el USS Salomon, un portaaviones cercano, perdió contacto por radar con una aeronave. Y el SS Jane Mills, un barco petrolero, informó haber visto una explosión, pero todo rastro del vuelo y su tripulación se desvaneció en la vasta oscuridad del Atlántico. El destino final del vuelo FT-19 sigue siendo un misterio, aunque se encontraron restos de 5 bombarderos Avenger frente a la costa de Florida en 1986. Esos aviones no eran del escuadrón perdido. Según la investigación oficial, el teniente Taylor condujo correctamente a su equipo hacia el Atlántico, pero la confusión y el fallo de sus brújulas lo llevaron a creer que estaba sobre Great Isaac Cay, en la región de las Islas Bimini. Si hubieran continuado hacia el oeste, podrían haber alcanzado tierra antes de quedarse sin combustible. Sin embargo, la tormenta, la oscuridad y la falta de flotabilidad de esos bombarderos hicieron que cualquier posibilidad de supervivencia fuera casi nula. El mar se los tragó, dejando solo silencio y una leyenda que perdura hasta hoy. En 1969, un evento desconcertante tuvo lugar en la pequeña isla de Great Isaac Cay, ubicada al noreste de Bahamas, dentro del Triángulo de las Bermudas. Este islote, conocido por su faro que guiaba a los barcos a través de las peligrosas aguas circundantes, se quedó completamente deshabitado de la noche a la mañana. Los 2 guardianes del faro desaparecieron sin dejar rastro. No se encontraron señales de lucha, y la tormenta tropical Ana, que había pasado cerca de la isla, no fue lo suficientemente fuerte como para haber causado un desastre de tal magnitud. La única evidencia restante fue el faro en sí, que continuó brillando solitariamente sobre el océano, como si sus guardianes hubieran sido arrebatados por fuerzas invisibles. Este evento es uno de los más inquietantes asociados al Triángulo de las Bermudas, porque involucra una estructura fija en tierra, no una nave en movimiento. ¿Qué podría haber hecho desaparecer a 2 hombres sin dejar pista alguna? La falta de respuestas solo añade otra capa de misterio a este caso. Quizás es el relato más convincente proveniente de alguien que logró escapar del Triángulo de las Bermudas con vida. En 1970, Bruce Hernon, un experimentado piloto, despegó desde las Islas Andros en dirección a Miami. Lo que comenzó como un vuelo normal, rápidamente se convirtió en una experiencia aterradora. A medida que ascendía, Hernon encontró una nube que parecía seguir su avión, creciendo a medida que él lo hacía. Eventualmente, la nube se convirtió en un túnel alargado y oscuro, con paredes giratorias que parecían cerrarse sobre él. Durante el vuelo, sus instrumentos comenzaron a fallar y la visibilidad se redujo a 0. Sin embargo, cuando emergió de la nube,
se encontraba sobre Miami, habiendo recorrido una distancia imposible en un tiempo increíblemente corto. El vuelo de Hernon duró solo 47 minutos, pero debería haber durado al menos 75 minutos. Había cruzado lo que él describe como un túnel del tiempo que lo trasladó casi instantáneamente a su destino. Hernon y sus pasajeros quedaron perplejos. ¿Había cruzado un portal? ¿Un atajo en el espacio-tiempo? ¿O simplemente fue una coincidencia climática extraordinaria? Sea cual sea la explicación, este incidente es uno de los pocos en el que los protagonistas vivieron para contarlo, y su relato sigue siendo uno de los más estudiados en la historia del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de las décadas, las desapariciones han continuado. El 1 de enero de 2021, un barco desapareció en esta misma región, un caso que se suma a la larga lista de misterios sin resolver. El Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de innumerables investigaciones. Recientes avances científicos sugieren que muchos de los misterios pueden tener explicaciones naturales. Se han propuesto hipótesis sobre grandes bolsas de gas metano bajo el lecho marino que, al liberarse, podrían desestabilizar barcos, o sobre tormentas geomagnéticas que afectarían los instrumentos de navegación. Los especialistas han identificado una irregularidad única en el Triángulo de las Bermudas, conocida como la anomalía del Atlántico Sur. Esta anomalía provoca que los satélites que pasan por la región reciban una señal particular y sean bombardeados por una radiación mucho más intensa que en cualquier otro lugar del planeta. La NASA ha observado que en esta zona los rayos solares se acercan hasta 200 kilómetros más a la superficie terrestre, generando lo que los científicos llaman un punto débil en el campo electromagnético de la Tierra. Pero eso no es todo. Se ha investigado la posibilidad de olas gigantes capaces de hundir naves enteras sin dejar rastro. Además, los avances en tecnología de radar y satélite han permitido mapear la zona con mayor precisión, revelando patrones climáticos y corrientes submarinas que podrían explicar algunas desapariciones. Sin embargo, pese a todas las explicaciones lógicas, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar donde la naturaleza parece comportarse de manera impredecible. Cada nueva teoría parece resolver un misterio, pero a la vez plantea nuevas preguntas. Quizás lo que hace al triángulo tan fascinante no es la falta de respuestas, sino la posibilidad de que, a pesar de todos nuestros avances, aún existan rincones del mundo que escapan a nuestra comprensión. El Triángulo de las Bermudas ha cautivado la imaginación durante generaciones. Es un lugar donde la ciencia, la historia y el misterio convergen en un relato que desafía nuestras certezas. Aunque muchos de los fenómenos pueden explicarse, el aura de lo inexplicable persiste. Quizás nunca sabremos toda la verdad, pero eso es lo que mantiene viva la curiosidad humana. Bueno, esta parte del final del video lo dejé para aquellos que siempre se quedan hasta el final. Y agradecer más que nada a todas aquellas personas que desde el inicio estuvieron aportando a este proyecto. Es decir, personas que siempre han dado su granito de arena en cuanto a la puesta en escena, a la narrativa, a la confección y estructura del texto, y que hacen que lentamente este canal pueda ir mejorando y llegando a muchos más suscriptores. El aporte de cada uno de ustedes, el cariño que transmiten a través de los comentarios, y aquellos que ponen like y aquellos que también comparten el video para que más personas lo puedan conocer, infinitas gracias. La idea es que podamos seguir creciendo y conociendo cada parte del mundo donde haya un misterio por descubrir. Y recuerda, como habíamos dicho en los primeros videos, la curiosidad es la llave que abre las puertas al conocimiento. Descubre, explora y comparte estos conocimientos con el mundo. Gracias infinitos por estos 100 suscriptores y esperemos ser muchos más. Hasta la próxima.